Primera etapa, auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal e imputación de responsabilidad fiscal. Esta etapa consiste en la emisión escrita de la providencia de apertura del proceso de responsabilidad fiscal y en la misma de la imputación de responsabilidad fiscal, tal como ya se señaló, cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control se determine que están dados los elementos para proferir el auto de apertura e imputación. Esto pues lo señala el literal A del artículo 98 de la misma Ley 1474/2011. La ley exige como requisitos para proferir esta providencia los señalados por los artículos 41 y 48 de la Ley 610 del 2000, contemplados para proferir el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal en el proceso ordinario. Además, recalca que se debe incluir la formulación individualizada de los cargos, los motivos de vinculación del garante y la fijación del lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos. Taxativamente, los requisitos que establece el artículo 41 de la Ley 610 de 2000 son los siguientes: competencia del funcionario de conocimiento; 2, los fundamentos de hecho; 3, fundamentos de derecho; 4, la identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales; 5, la determinación del daño patrimonial al Estado y la estimación de su cuantía; 6, el decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes; 7, el decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán hacerse efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos responsables. Recordemos que frente al decreto de medidas cautelares lo hacemos en un auto paralelo para poder notificar el auto. Así sucede igualmente en el procedimiento verbal. Lo importante es que esas medidas cautelares se notifiquen dentro de la audiencia de descargos. El requisito 8 trata de la solicitud a la entidad donde el servidor público esté o haya estado vinculado para que ésta informe sobre el salario vengado para la época de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su última dirección conocida o registrada, e igualmente para enterarla del inicio de las indagaciones de las diligencias fiscales. Y finalmente, pues la orden de notificar en forma personal a los presuntos responsables la decisión de apertura. Igualmente tenemos los requisitos que establece el artículo 48 de la Ley 610 de 2000 para imputar responsabilidad fiscal, y estos son los siguientes. Señala el artículo que el funcionario competente proferirá el auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad de los implicados. Señala este artículo que la autoimputación deberá contener: primero, la identificación plena de los presuntos responsables de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado. Segundo, la indicación y valoración de las pruebas practicadas. Tercero, la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado. Proferido el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, la ley señala que al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se debe remitir la citación para notificar personalmente esta providencia a los presuntos responsables y al garante, citación que se rige por lo establecido en los artículos 65 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la remisión normativa establecida por la Ley 1474 de 2011 a la Ley 610 de 2000. Surtida la notificación, se citará audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados o al defensor de oficio si lo tuviere y al garante, no siendo suficiente el señalamiento de la fecha, hora y lugar de la audiencia plasmado en el auto de apertura del proceso de imputación de responsabilidad fiscal. Entonces, como bien puede observarse, son dos citaciones distintas las que se deben surtir antes de iniciar la audiencia de descargos. Primero, pues la que se remite para la notificación personal del auto en mención, y segundo, la citación para la audiencia. Frente a las citaciones es importante tener en cuenta que el artículo 112 de la Ley 1474 de 2011 señala sobre las citaciones y notificaciones lo siguiente. Dice que cuando sea notificar personalmente una decisión
o convocarse a la celebración de una audiencia, se citará oportunamente a las partes, al garante, a los testigos, a los peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación. El presunto responsable y su apoderado, si lo tuviere, o el defensor de oficio y el garante en calidad de terceros civilmente responsable, tendrán la obligación procesal de señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de comunicación en el cual se recibirán las citaciones. Continuando con el tema de las citaciones, tenemos que el artículo 112 de la Ley 1474/2011 señala que el presunto responsable y su apoderado, si lo tuviere, o el defensor de oficio y el garante en calidad de tercero civilmente responsable, tienen el deber de informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga un cambio de dirección, el funcionario responsable deberá hacer en forma inmediata el respectivo registro, so pena de sanción de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario. La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la última dirección conocida. La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se requiere, el lugar, la fecha y la hora en donde se llevará a cabo y el número de radicación de la actuación a la cual corresponde. Recuérdese que para el efecto de las citaciones debemos acudir a los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, que corresponde al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.